Capítulo 8. Último tiempo, ¿en serio? ¿Ninguno de los dos lo ve? El ángel lisiado puso los ojos en blanco al ver dos miradas vacías antes de señalar la cabeza de Naruto. Está ahí mismo, sobresaliendo de ese ridículo lazo que lleva en la cabeza. Parpadeando, Emily bajó la cabeza bruscamente hacia Naruto y su mirada se posó en el arco en cuestión. Sus ojos lo recorrieron rápidamente, intentando ver la cámara de la que hablaba Adam, solo para detenerse en la pequeña lente negra que sobresale exactamente en el medio. Y ahora, correr. Muévete. Muévete. No veo nada. Cállate y sígueme, chapoteo perdimos griego. Fuego concentrado. Apuntad a las articulaciones. A los ojos. Joder, disparad. Caos, caos completo y absoluto, era la única forma de describir la situación en Ciudad Pentagrama, mientras la ciudad entera ardía en un infierno rojo sangre. Casi la mitad de la ciudad había quedado completamente arrasada, con rascacielos enteros destrozados, algunos con el aspecto de haber sido arrancados del suelo. Otros tenían grandes trozos arrancados o desprendidos, dejándolos apenas en pie. Se abrieron enormes cráteres y surcos en la tierra ennegrecida, algunos ardían mientras el suelo brillaba al rojo vivo, mientras que otros se llenaban lentamente de ceniza y sangre. Luego estaban los cuerpos, cientos, tal vez incluso miles, de exorcistas esparcidos por el paisaje, con su icor dorado acumulándose a su alrededor. Algunos se recuperaban lentamente, y en no pocos casos se recomponían, con sus heridas desapareciendo gradualmente. Otros necesitaban ayuda, pues estaban literalmente demasiado destrozados para moverse por sí solos, así que otros ángeles tuvieron que sujetarlos. El resto permaneció inmóvil, con las caras de sus máscaras, de aquellos que aún tenían cabeza, enrojecidas, lo que significaba su muerte, los dejaron donde yacían, solo se molestaron cuando otro exorcista revisó si había alguna arma que pudieran sacarles o tropezó con ellos. Y eso fue solo lo que se pudo ver, grandes áreas de Ciudad Pentagrama quedaron completamente envueltas en una densa niebla negra atrapada dentro de la cúpula encadenada. Esta se extendía rápidamente, provocando que muchos exorcistas que se acercaban demasiado se doblaran en dos, agarrándose el pecho entre ataques de tos mientras luchaban por respirar. A cubierto. A cubierto, boom, sigan disparando. Sigan disparando. Me he quedado sin munición. ¿Qué hago? ¿Dónde está? No puedo ni joder, se oyeron gritos mientras disparos, metal chocando y explosiones rasgaban el aire, seguidos rápidamente por más cuerpos que salían volando del humo y caían al suelo. El suelo tembló como un terremoto mientras algo enorme apenas se veía moverse entre las columnas oscuras. Retrocedan y reagrupados. Gritó Axei mientras ella, Alfie y media docena de exorcistas más aparecían volando. Todos estaban maltrechos, ensangrentados y exhaustos. La chista dejó caer el arma mientras ayudaba a su compañero, antes dividido, a mantenerse en el aire. Parte de su máscara se quemó, revelando una piel pálida y un ojo plateado lleno de terror. Hablando de ese ángel, aunque ya no estaba dividido, a Alfie le faltaban las alas y una pierna. La sangre manaba de los muñones mientras colgaba en las manos de Axei. Todos, aléjense. Agarren a quienes puedan y fuera. Ninguno de los demás exorcistas necesitó que se lo dijeran dos veces, pues cientos más emergieron de la nube de humo, intentando alejarse lo máximo posible. Aún más se quedaron cojeando en el suelo, demasiado cansados, demasiado heridos o demasiado sobrecargados como para volar. Desafortunadamente para muchos, no llegaron muy lejos, pues unas cadenas doradas terriblemente familiares salieron disparadas y los atraparon. Solo tuvieron tiempo de gritar de puro terror mientras eran arrastrados de vuelta a la oscuridad, dejando a sus compañeros cojeando o volando mucho más rápido. ¿Qué demonios vamos a hacer, Alice? Exclamó Alfie, disparando a una cadena que había atrapado a uno del grupo con un rifle bendito. Por desgracia, las balas simplemente rebotaron sin dejar ni un rasguño hasta que se desvaneció entre el humo con su víctima a cuestas. Nos están masacrando. Lo sé. Lo sé. Estoy pensando. Gritó Axei, ahora conocida como Alice, mientras rodeaba uno de los pocos edificios altos que quedaban. Aterrizando en el tejado, ella y sus compañeros exorcistas se refugiaron tras una improvisada caseta de jardín. Apoyada en la chapa oxidada, la maltrecha cazadora de pecadores respiró hondo varias veces mientras sus ojos revoloteaban a su alrededor hasta que se centraron en la barrera de cadena. Todos atrincherados hasta que se canse y tenga que tirar de esa maldita cúpula. Entonces llamaremos a los peces gordos para que la vuelen en pedazos.
Eso me sirve, empezó a decir Ralphie mientras levantaba una mano para ordenarles a los demás que hicieran precisamente eso, pero se quedó callada cuando una brisa fuerte, pero extrañamente húmeda y cálida, los azotó. Confundida, miró por el borde de su refugio, justo a tiempo para que un par de mandíbulas colosales cierren todo el tejado. Otra ráfaga de viento pasó, disipando parte de la niebla y revelando que la dueña de dichas mandíbulas no era otra que Kusina. La enfurecida pelirroja medía ahora más de 300 metros de altura, con 9 colas enormes desplegadas tras ella. Con un brusco giro de cuello, arrancó sin esfuerzo el techo del resto del edificio. Con el techo en la boca, apenas pudo oír a los exorcistas intentando huir frenéticamente antes de que los derribara con un fuerte crujido. No hay forma de esconderse de mí, declaró Kusina con frialdad, masticando todo hasta hacerlo pedazos mientras hablaba antes de escupirlo en un gran globo sobre otro grupo de exorcistas que intentaban huir por el suelo. Los ángeles heridos intentaron frenéticamente, sin éxito, apartarse antes de quedar sepultados repentinamente bajo 100 toneladas de escombros, carne y saliva de El Fox. Dirigió su mirada hacia otro grupo que se abalanzó audazmente sobre ella, disparando salvajemente con varias armas, arcos e incluso algunas lanzas arrojadizas, todas las cuales simplemente rebotaron en su grueso pelaje. Un gruñido bajo pero potente resonó desde la pelirroja del tamaño de un kaiju mientras su brazo se lanzaba a velocidades aterradoras. La mayoría de sus atacantes apenas tuvieron tiempo de parpadear antes de verse empalados por sus garras junto a una docena más. El resto fue arrastrado por las poderosas ráfagas de viento que la extremidad levantó, estrellándose contra el suelo, entre sí o contra edificios. No habrá escapatoria, continuó Kusina mientras retiraba la mano para observar a los exorcistas retorciéndose, intentando desesperadamente desenredarse. No hasta que me digas dónde está mi hijo. Cuando todo lo que recibió como respuesta fueron blasfemias y negaciones, la madre furiosa gruñó profundamente mientras echaba hacia atrás su mano libre. Futon. Mikatsu Kitsune, elemento viento. Barra creciente. Sus garras brillaron con un brillo carmesí antes de arremeter, creando 4 enormes cuchillas de viento paralelas que recorrieron la ciudad a toda velocidad. Varios ángeles gritaron de dolor y terror al ser rebañados en un abrir y cerrar de ojos, cayendo en picado hacia las duras calles. Los que ya estaban a pie no tuvieron más suerte, pues se apresuraron a esquivar a sus 2 compañeros que caían junto a los edificios destrozados. Kusina no les dio tregua y volvió a atacar, esta vez apuntando mucho más abajo. Sus garras de viento atravesaron el asfalto, el acero y el cemento como un cuchillo caliente la mantequilla, dejando grandes zanjas a su paso. Ahora dime dónde. Yo. Kusina. La gigantesca pelirroja fue interrumpida por otra voz femenina retumbante, lo que la hizo girarse y ver parte de su barrera de cadena brillando con una vibrante aurora multicolor. Una mirada más cercana revelaría a Bea apenas visible el otro lado, sosteniendo un trozo de papel frente a la barrera que tenía un sello que brillaba del mismo modo. ¿Abeja? En un instante, Kusina corrió hacia el pecado, abriéndose paso a empujones por lo poco que quedaba de la ciudad y arrodillándose para estar más a la altura de los ojos. ¿Qué pasa? ¿Encontraste a Naruto? Lamentablemente no, pero creo que sé cómo pasó esto, dijo Bee frunciendo el ceño antes de mostrar otro papel que apretaba en el antebrazo y que la pelirroja no pudo distinguir. Sal de aquí o déjame entrar, tienes que ver esto ahora. Bien. Con un gruñido bajo, Kusina comenzó a encogerse repentinamente mientras sus colas adicionales se retraían una a una. Los ángeles en sus garras fueron arrojados bruscamente, dejando que salpicaran el paisaje desolado. Una vez que recuperó su tamaño natural, la pelirroja atravesó la barrera, y el miasma rojo se abrió como agua para ella. Más vale que esto sea importante, estaba a punto de, ¿qué te pasó? La pelirroja astuta se interrumpió preocupada al ver detenidamente a su amiga y notó 2 cosas de inmediato. El estómago de Bee carecía de su habitual aspecto de lámpara de lava, y en su lugar tenía un pelaje inusualmente normal que combinaba con el resto de su pelaje. Y B. El costado de dicho estómago estaba rapado con una venda gruesa pegada sobre la zona con indicios de sangre multicolor. Oh, estoy bien. Olbel solo necesitaba pedir prestado un poco de mi hígado para Loona. Por cierto, la cachorrita fiestera está bien. Bell dice que se recuperará por completo, dijo el pecado, añadiendo la segunda parte rápidamente al notar la preocupación que emanaba de la pelirroja. Al ver y sentir el alivio que sentía Kusina, Beelzebub continuó mientras le ponía el papel en la mano a la madre. Encontré esto en la mansión con uno de los exorcistas, y estoy bastante seguro de que es por eso que creo que estaban allí en primer lugar.
Eso fue todo lo que Kusina necesitaba escuchar antes de mirar el papel con atención. En menos de un segundo su expresión se oscureció y la rabia se reavivó en sus ojos mientras recorrían la página una y otra vez. Eso se debía a que ese trozo de papel no era un simple trozo cualquiera. Ah, no, era un volante con su dirección, coordenadas e incluso una foto de su casa impresa en alta definición. Y en la parte superior del volante se leía en negrita: más temprano, ¿se supone que esto es un santuario de pecadores de clase alta? Se burló una exorcista, arrugando el volante mientras ella y sus compañeros cazadores de demonios rodeaban a Naruto y Loona. Muchos rieron disimuladamente al ver al chico presionar frenéticamente la herida de bala en el costado del Pup en un intento desesperado por detener la hemorragia. No hay nadie más que estos malditos mocosos nacidos del infierno. Sí, esto es una pérdida de tiempo, dijo secamente otro exorcista, levantando un rifle con el cañón humeante y expulsando el casquillo. ¿Sabes cuántas muertes perdí por este desvío? Estoy perdiendo la apuesta. Como sea, maten a estos mocosos de una vez y vámonos. Ya saben las órdenes del comandante, nada de testigos de accidentes, dijo el portador del folleto con una risita maliciosa que los demás exorcistas compartieron mientras los rodeaban. Váyanse. Sin embargo, retrocedieron rápidamente cuando varias pequeñas cadenas doradas surgieron de la espalda de Naruto y se agitaron violentamente. Mientras tanto, el chico se acurrucó sobre Loona para protegerla, temblando como un loco mientras enseñaba los dientes amenazadoramente. Déjenos en paz. Váyanse. Váyanse. Jajaja, exclamación de cierre. Todos los ángeles enmascarados estallaron en risas, deteniendo su acercamiento mientras negaban con la cabeza o fingían limpiarse los ojos. Oh, qué adorable. Ese pequeño se cree aterrador, dijo una antes de alzar una gran lanza mientras se acercaba al chico, zigzagueando entre las cadenas que se agitaban. Wapek. Y rápidamente lo golpeó en la cara con el palo, tirándolo como un muñeco de trapo. Saltando para detenerse a varios metros de distancia, Naruto intentó levantarse, solo para gritar nuevamente cuando otro ángel le pisoteó la espalda, clavándole el talón en la columna. Bueno, mocoso, ya que tuviste el descaro de enfrentarte a nosotros, continuó el lancero, de pie junto a una Loona que gemía débilmente. Que esto te recuerde tu lugar. Asegurándose de poder ver, el exorcista levantó su arma con la punta apuntando directamente a la cabeza del canino demoníaco. Ahora di, ¡no! Con un gruñido, Naruto volvió a empujar, derribando al exorcista que lo sujetaba mientras sus cadenas volvían a salir. Enroscándose rápidamente alrededor de su captora mientras ella se tambaleaba hacia atrás, la levantaron del suelo antes de lanzarla contra los demás, derribando a varios. Poniéndose de pie de un salto, el rubio bigotudo gruñó débilmente y atacó directamente al exorcista que estaba junto a su hermana. El ángel en cuestión ni siquiera tuvo tiempo de pensar antes de doblarse repentinamente con un grito ahogado cuando Naruto la embistió de cabeza en el estómago. «Aléjate de Loona, malvada», gritó, dándole otro cabezazo en el estómago a la exorcista y luego agarrándola del brazo, intentando arrebatarle la lanza. Por desgracia, mientras estaba aturdida, la cazadora de demonios aún sujetaba firmemente su arma, que no se movía. «Maldito pedazo de escoria». GLK. Peor aún, no permaneció aturdida mucho tiempo y, antes de que Naruto se diera cuenta, la usuaria de la lanza le rodeó el cuello con el brazo libre. El pequeño rubio se atragantó mientras se agarraba la extremidad afectada, intentando desesperadamente arrancársela mientras luchaba por respirar. Iba a hacer esto rápido, pequeño bastardo, pero ahora, riendo entre dientes mientras apretaba el agarre, mantuvo a Naruto sujeto contra su pecho para que sus cadenas no pudieran extenderse de nuevo. Ahora voy a tomar mi ti, masticar a. Un grito escapó del asesino enmascarado cuando Naruto logró hundirle los dientes en el antebrazo. Esto hizo que ella se aflojara, pero la rubia se quedó, literalmente colgando de su brazo junto a la boca mientras la mordía con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, empezó a agitarse, patear, golpear, arañar, intentando alcanzar cualquier cosa. ¡Ak! Pequeña bastarda. Suéltame. GRRR. Gruñó Naruto mientras el exorcista intentaba quitárselo de encima, aferrándose a su brazo y clavándole los dientes aún más, antes de que otro exorcista le clavara una daga en el hombro. Un dolor abrasador inundó sus sentidos, provocando que el chico se paralizara por reflejo, negándose a moverse mientras lo arrancaban y lo arrojaban bruscamente al suelo. Su visión se nubló al golpearse la cabeza con fuerza, los sonidos se mezclaron en una cacofonía ilegible, y todo empezó a desvanecerse. Despierta, cabrón.
Solo para responder bruscamente cuando un dolor aún mayor recorrió el cuerpo de Naruto, cortesía de la lanza angelical que le atravesaba el estómago. La sangre salpicó de su boca sobre la máscara del exorcista cuando ésta se inclinó, agarrándole la barbilla y obligándolo a mirar a Loona. El ángel del rifle estaba de pie sobre ella, cargando una bala nueva y apuntando con el cañón al cachorro infernal a quemarropa. No morirás hasta que veas a tu amiguito morder primero. Un repentino crujido hizo que la exorcista se detuviera, mientras ella y los demás buscaban confusos la fuente. Entonces, uno de ellos jadeó de asombro y señaló al que estaba de pie sobre Naruto con una mano ligeramente temblorosa. Sofía. Tu halo. ¿Qué? ¿Qué hay de? Empezó la ahora nombrada Sofía, pero la voz se apagó al levantar la vista y quedarse paralizada. Su halo, antes un anillo negro perfecto, ahora tenía varias fracturas que se extendían rápidamente. La esfera del centro también se había incendiado, ardiendo débilmente con un fuego púrpura que titilaba amenazante en la atmósfera oscura. ¿Qué? Esa, soy yo, has caído, proclamó otro exorcista con incredulidad, dejando caer su arma en estado de shock. Pero eso es imposible. ¿Por qué me caería? Preguntó Sofía mientras se limpiaba la sangre de la cara, pensando que debía ser un truco, antes de quedarse paralizada mirando el líquido rojo. Sangre roja, no sangre negra, no era la sangre de un demonio nacido del infierno, ni tampoco era el carmesí oscuro y contaminado de un pecador. Lo cual significaba que, Sofía fue sacada de sus pensamientos por un dolor agudo y ardiente en el pecho. Bajó la vista y descubrió que la fuente eran varias cadenas doradas con púas enrolladas, cubiertas por un denso miasma rojo. Este le había atravesado el torso, saliendo por el otro lado en una lluvia de oro y rojo que cayó sobre sus compañeros exorcistas. Un gruñido bajo, profundo y amenazante llegó lentamente a sus oídos mientras una sensación de puro terror la invadía a ella y a los demás ángeles. Todas sus miradas se posaron en el chico mientras el mismo miasma emanaba de su estómago y gradualmente cubría todo su cuerpo. Sus manos dejaron de temblar al apretarse alrededor de la base de la lanza, antes de partirla sin esfuerzo por la mitad con un chirrido de metal roto. Sacando la punta de su pecho, los exorcistas observaron con horror mórbido cómo la herida sanaba rápidamente con un siseo de vapor, sin dejar siquiera cicatriz. Arrojando el arma rota a un lado mientras se ponía de pie, tambaleándose un poco antes de recuperar el equilibrio, el gruñido se hizo más intenso a medida que el aura roja envolvía por completo al niño. Sus bigotes se profundizaron, sus labios se curvaron hacia atrás en una mueca para mostrar caninos más largos, sus uñas se extendieron como garras. Las cadenas emergieron de su trasero en lugar de su espalda, casi como una cola, que se enroscaba y retorcía dentro de Sofía. Y entonces sus ojos se abrieron de golpe, revelando iris de un rojo puro con pupilas entreabiertas llenas hasta el borde de nada más que pura ira. Sofía parpadeó y de repente estaba de rodillas, con una de las manos de Naruto aferrándose a la parte inferior de su rostro. Un grito ahogado resonó, y su mente tardó un instante en comprender que era ella quien gritaba al sentir el miasma abrasando su piel al contacto. Al rubio no le importó, solo la miró a los ojos con furia mientras su agarre se apretaba, clavándole las garras en la carne. Muere, eso sería lo último que Sofía oiría cuando su cabeza explotó, salpicando el suelo con vísceras, seguida rápidamente por el resto de su cuerpo mientras las cadenas se extendían en todas direcciones. Luego se volvió hacia el resto. ¿Es un LM? Gritó la usuaria del rifle, pero se convirtió en un grito ahogado al ser atrapada por las cadenas con púas y arrastrada hacia el niño enfurecido. Este le agarró el brazo armado en cuanto estuvo cerca y se lo arrancó como una ramita, lanzándolo a un lado antes de abalanzarse sobre ella y desgarrarla con sus nuevas garras. Esto sacó a los otros exorcistas de su estupor y rápidamente se lanzaron a ayudar a su hermana de armas. No terminó bien para ellos. En cuanto se acercaron, las cadenas de la cola de Naruto liberaron a su víctima y salieron disparadas tras ellos, aparentemente por voluntad propia. La mayoría ni siquiera tuvo oportunidad de esquivarlas. Los eslabones metálicos con púas se enroscaron firmemente alrededor de sus cuerpos antes de agitarlos, estrellándolos contra el suelo y entre sí. Solo uno logró evitar quedar atrapado y, después de ver a varios de sus parientes comenzar a ser literalmente destrozados por sus ataduras, solo tuvo un pensamiento. «Me levanto de nuevo», exclamaron los exorcistas, abriendo rápidamente un portal dorado brillante por el que ella se apresuró, sin ver la mirada de Naruto clavada en ella. Al otro lado del portal, la exorcista se encontraba en lo alto, sobre una vibrante ciudad blanca y dorada, llena de nubes.
No es que se detuviera a disfrutar de la vista, pues inmediatamente se llevó una mano a la cabeza. Comandante Lute, aquí Kale, tenemos una emergencia de elemento código. Dijo por la radio. Repito, tenemos un elemento código. Varias bajas. Necesitamos. Kale se quedó paralizada a media frase al sentir una cadena familiar enrollarse alrededor de su cintura. Su mirada se desvió y sus ojos se abrieron de par en par al verla extenderse por el portal aún abierto. De vuelta en el infierno, un Naruto gruñendo fulminó con la mirada la espiral de luz, con la mayoría de sus cadenas manteniéndola abierta mientras la última la atravesaba. Hundiendo los talones en el suelo cuando se tensó, su aura carmesí llameó mientras retrocedía lentamente, dejando surcos superficiales en la hierba. Naruto. Gritó una voz familiar, haciendo que el chico girara la cabeza bruscamente y viera a Charlie salir corriendo de la mansión. Sus miradas se cruzaron mientras la rubia mayor se paralizaba en shock, abriendo los ojos de par en par al contemplar la devastación. Tía. Por un instante, los ojos de Naruto volvieron a su azul habitual. Su ira desapareció al ver a su madrina. Desafortunadamente, esa breve pérdida de concentración lo hizo perder el equilibrio y, de repente, fue arrastrado a través de la luz dorada. BZT maldición. No puedo quitármelo de encima. Gritó Kale mientras volaba erráticamente, estrellando a Naruto contra varias estructuras al azar mientras era arrastrado por su cadena. Al ver que eso no funcionaba, el ángel voló alto mientras sacaba una pistola de su cintura. Error, este es Kale. Elementian ha irrumpido en el cielo. Repito, Elementian ha irrumpido. Un grito desgarró la boca de la exorcista cuando Naruto se aferró a su espalda, hundiendo sus garras profundamente en su carne. BZT. Las cadenas de la cola de Naruto se liberaron mientras el rubio golpeaba sin piedad el pecho de su presa, cortando y cortando con imprudente abandono. ¡Ak! Suéltate. Suéltate. Agitándose mientras giraba sin control, Kale devolvió el golpe con todas sus fuerzas, golpeando al chico en la cara varias veces sin ningún efecto. Daño crítico C. Energía eléctrica externa detectada. El viento aullaba en los oídos de Naruto, ahogando cualquier otro ruido mientras él y Kale caían como piedras. A la rubia furiosa no le importó, así que le arrancó una de sus alas y empezó a golpearla con ella. Fallo inminente de la batería. Un fuerte estallido atravesó los vendavales, provocando que Naruto finalmente se detuviera, retrocediendo ligeramente mientras un pequeño agujero en su pecho comenzaba a sangrar. Mientras tanto, Kale, ensangrentado, sonreía con suficiencia mientras lo apuntaba con su pistola humeante. Cómete esto, cabrón. Su victoria duró poco y se vio truncada cuando un Naruto aún más furioso se abalanzó sobre ella, apretándole el cuello con sus mandíbulas. Al mismo tiempo, su puño, ahora envuelto en sus cadenas, le atravesó el pecho. Fallo. Núcleo de memoria M. Se escucharon disparos uno tras otro mientras la pareja seguía cayendo, dirigiéndose directamente hacia un gran edificio reluciente en el centro de la ciudad. Señal perdida. En una pequeña pero acogedora habitación de la casa de Serai, Emily, Serafín, Adam y Naruto estaban reunidos alrededor de un gran televisor con un cable conectado a la cámara oculta en la pajarita de la menor. El televisor solo mostraba estática, tras haber reproducido el último fragmento de vídeo que había grabado recientemente. Los ojos de Emily estaban abiertos de par en par, horrorizados e incrédulos, mientras observaba la pantalla estática, temblando levemente en el asiento. En su regazo, Naruto, igualmente conmocionado, hundía la cara en su pecho, sollozando suavemente mientras la blanquita lo abrazaba con ternura. Oh, Dios mío, Sera se cubrió la boca con ambas manos, apoyándose en una pared para no caerse cuando sus piernas amenazaron con ceder. Esto no está bien, de verdad que no está bien, murmuró Adam en voz baja. Ellos no intentaron salvarlo, ellos se estaban divirtiendo, y sí. Incapaz de terminar la frase, Emily saltó repentinamente de su asiento con Naruto y se dirigió directamente a la puerta más cercana. Casi arrancándola de sus bisagras con la prisa, la joven Serafín salió volando y se dirigió directamente a su habitación. Ni Sera ni Adam intentaron detenerla, ambos estaban demasiado ocupados procesando lo que acababan de ver como para siquiera pensar en ello. Fue solo cuando escucharon el sonido de la puerta de su dormitorio, cerrándose de golpe y el sonido revelador de muebles moviéndose para bloquearla que finalmente reaccionaron. Adam, llama a los exorcistas, diles que llamen a todos los que siguen en el infierno y regresen a sus puestos, luego encuentra a Lute y llévala a la cámara del consejo, declaró Sera tras respirar hondo, alisándose el vestido mientras se incorporaba. Su voz era tranquila y serena, pero el ángel lisiado podía percibir la emoción que apenas controlaba.
Quiero respuestas, y las quiero ya. Entendido, será. No había bromas ni apodos. Adam sabía que no era momento de jugar y se marchó rápidamente. Ay, Lute, por favor, dime que solo es un malentendido. Sin embargo, una vez sola, Será suspiró profundamente antes de desanimarse visiblemente y desplomarse en la silla más cercana. Toda semblanza de dignidad y gracia se desvaneció mientras miraba al vacío, pasándose distraídamente una mano por el pelo. Se quedó así durante lo que parecieron horas, en realidad solo unos 5 minutos, con la mente en blanco. Habían sucedido tantas cosas tan de repente, desde los elementianos descontrolados en el infierno y el cielo hasta que Emil y Adam descubrieron la verdad sobre los exterminios. Hablando de secretos, parecía que incluso ella había estado al margen de algunas cosas, a juzgar por lo que habían dicho los exorcistas. Y la forma en que habían actuado, la alegría y la malicia que emanaban de sus voces, la brutalidad innecesaria, la forma en que habían jugado con sus víctimas. No podía culpar a Emily por correr a su habitación. Señor, dame fuerzas, porque siento que esto es solo el principio de estas pruebas. Con otro suspiro, Será se incorporó y negó con la cabeza, dándose suaves palmaditas en la mejilla varias veces mientras se espabilaba. Solo cuando recuperó un poco la compostura, se detuvo antes de mirar la palma de su otra mano, donde descansaba el iPhone de Naruto. El dispositivo, ya pequeño para ser para un niño, parecía casi cómicamente diminuto en la mano más grande del serafín. Agarrando con cuidado el dispositivo entre sus dedos, el ángel frunció el ceño con una profunda contemplación. Luego, con otro suspiro, un suave resplandor se formó alrededor de sus dedos antes de extenderse al dispositivo. Servicio conectado, bienvenido de nuevo Naruto Uzumaki. Mientras tanto, en el infierno, joder. Kusina no estaba contenta, la pelirroja se agarró la cabeza con frustración, con el volador aún firmemente sujeto entre los dedos, mientras caminaba de un lado a otro. Una zanja se abrió en el suelo bajo ella por la fuerza de sus pasos, cada uno de los cuales hacía temblar ligeramente toda la zona. Kusina, detente, necesitas calmarte y, no me digas que me calme. Le espetó Kusina a Bee con enfado, recuperando brevemente su tamaño de 2 colas y fulminando con la mirada al demonio de la gula. Sin embargo, rápidamente recuperó su forma original, apretando los puños y mirando al suelo con la mirada. Lo siento. Está bien, Kush, lo entiendo, dijo Bee encogiéndose de hombros antes de agarrar el hombro de la pelirroja. Pero en serio, enfurecerse no va a ayudar en nada ahora mismo. Lo sé, pero ¿qué más podemos hacer? Si los exorcistas fueran solo tontos, Naruto ya podría estar en cualquier lugar del cielo, el infierno, la tierra o incluso en las naciones elementales. La voz de Kusina se hizo cada vez más fuerte con cada palabra, hasta que terminó gritando al cielo. Cuando terminó, la madre Vulpina cayó de rodillas, dando un puñetazo al suelo, creando un cráter enorme del tamaño de una manzana de una ciudad mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Su barrera de cadenas se deshizo tras ella por falta de concentración, permitiendo que los exorcistas, una vez contenidos, salieran disparados. Se dispersaron en masa, volando hacia el enorme portal en el cielo en cuanto tuvieron la oportunidad, aunque a ella no pareció importarle. Lo perdí, Bee. Lo perdí. Esa sigue siendo la chica que habla furiosa, deja de dejar que te controle y ponte las pilas, dijo el demonio Apis/Zorro, flotando hasta el fondo del cráter y levantando a Kusina mientras sacudía a la madre con fuerza. Volvamos a la mansión. Quien quiera que haya hecho esto debe haber encontrado la manera de desactivar la seguridad antes de que llegaran los exorcistas. Así que, con suerte, quizá haya dejado alguna pista en el proceso. Cierto, tienes razón. Respirando hondo y temblorosamente, la pelirroja asintió antes de evocar un familiar fuego blanco azulado. Aquí viene el chico, la chico. Ambas mujeres hicieron una pausa cuando esa melodía sonó juguetonamente en sus oídos de la nada. Ese es el tono de Naru. Con los ojos abiertos, Kusina apagó el fuego antes de revisar frenéticamente sus bolsillos. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi maldito teléfono? Creo que lo dejé en el almacén, dijo Bee después de revisarse los bolsillos. ¿Pero dónde está el timbre? Mi refuerzo. Girándose, Kusina metió un brazo en la espesa pelusa de su cola, rebuscando un momento antes de sacar un teléfono plegable antiguo con una gran correa de velcro. Al abrirlo, la astuta demonio se lo acercó al oído con una expresión desesperada y esperanzada. Naruto. ¿Eres tú? No exactamente, dicha esperanza se desvaneció inmediatamente cuando una voz femenina desconocida habló a través del teléfono. ¿Quién es? Mi nombre es Será, es seguro asumir que usted es la madre de Naruto, señorita.
Kusina, y sí, dijo la pelirroja con frialdad. ¿Dónde está mi hijo? Está bien, lo prometo, está a salvo, de hecho, lo pondré. Un segundo se oyó un ruido al otro lado de la línea, seguido de golpes suaves. Emily, abre la puerta, se oía una conversación inaudible, la voz de otra chica que Kusina no pudo distinguir. No es eso, más de la otra voz. Sé que estás molesta, pero, otra voz muy enfadada. Mira, tengo a su madre al teléfono y. Se oyó un fuerte estruendo y un estruendo, seguido de un montón de gritos y otros ruidos a la vez, tan fuertes que la pelirroja no supo distinguir qué era qué. Luego, todo volvió a quedar en silencio. Mamá. Naruto. El alivio inundó a la mujer al oír la voz de su hijo. Oh, gracias a Dios, ¿estás bien? ¿Estás herido? Ya estoy bien, mamá, dijo el niño en voz baja, con voz temblorosa, pero con un tono de alivio. La señorita Emily mantiene alejados a los ángeles que dan miedo y me quitó los dolores, pero ya quiero irme a casa. ¿Señorita Emily? Repitió Kusina en voz baja. Esa sería yo, señora. La voz de antes habló, aunque ahora Kusina podía entenderla perfectamente. Lo siento mucho, lo traeré a casa enseguida, lo prometo. No sabía que estaba pasando nada de esto horrible y debes estar muy preocupada. Esto es horrible y no sé qué decir. Dijo Kusina, haciendo que Emily se callara mientras la pelirroja apretaba su mano libre. Vuelve a ponerte a Naruto. R cierto, por supuesto señora, está en el altavoz. Naruto, ¿puedes oírme? Sí mami, Loona está bien. Sí, cariño, Loona estará bien, y tú también, te lo prometo. Será, suspiró por centésima vez ese día mientras ella y Emily se encontraban ante las puertas del cielo. Al mirar a la joven Serafina a su lado, hizo una mueca al negarse a mirarla mientras abrazaba a Naruto contra su pecho. Habían pasado algunas horas desde la llamada con la madre del niño y las cosas solo habían seguido escalando como ella temía. Emily simplemente se negó a hablar con ella fuera del mínimo indispensable, optando por tratarla con indiferencia el resto del tiempo. Adam llamó para informar que aún no podían traer a Lute. Esto último se debía a la enorme oleada de exorcistas gravemente heridos y muertos que habían llegado por cientos. Unas cuantas preguntas a quienes aún podían hablar confirmaron la sospecha de Sera sobre qué, o más exactamente quién, los había puesto en tal estado. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar las vívidas descripciones que los exorcistas habían dado de la furia de Kusina. Cualquier esperanza de mantener el silencio se desvaneció en ese instante, pues muchos ángeles presenciaron el regreso de los guerreros, ensangrentados y brutalizados. La noticia se difundió enseguida, y ahora miles de habitantes del cielo acudían en masa para averiguar qué estaba pasando. Las cámaras disparaban, los teléfonos grababan, y el serafín anciano incluso vio a algunos gesticulando con curiosidad hacia Naruto. El único lado bueno había sido que la madre del niño había accedido a esperar hasta que todos los heridos pudieran regresar antes de ir ella misma. Ya fuera por querer prepararse, por mostrar compasión o simplemente por presumir de lo poco que temía al poder del cielo, la blanquita lo desconocía. Y ahora está esto, pensó Sera mientras un pequeño portal se abría junto a las puertas, atrayendo la atención de todos. De ahí salió nada menos que Kusina, con los ojos entrecerrados, los brazos cruzados y la cola moviéndose lenta pero bruscamente tras ella. Apenas dio unos 10 pasos antes de detenerse, su mirada vagando por la multitud con un agudo brillo analítico que hizo que muchos retrocedieran por reflejo. Algunos exorcistas de guardia comenzaron instintivamente a desenvainar sus armas, pero se detuvieron cuando Sera levantó una mano y les indicó que se retiraran. ¿Es tu madre Naruto?, preguntó Emily, tragando saliva cuando la mirada de la pelirroja se posó directamente en ella y en la rubia en brazos del ángel. No, esa no es mamá, dijo la rubia, haciendo que ambos serafines parpadearan y giraran al niño, confundidos. Sin embargo, antes de que ninguno pudiera decir nada, Kusina desapareció en una nube de humo negro mientras otra entraba por el portal junto a B, haciendo que Naruto se iluminara de alegría. Esa es mamá. Ya veo, primero envió un señuelo por si era una trampa, qué listo. Sera pensó asintiendo antes de avanzar lentamente. Supongo que Kusina Uzumaki. Yo. Parpadeó y la pelirroja desapareció sin dejar rastro, provocando varios estallidos de sorpresa entre los ángeles que la rodeaban. Al oír un jadeo a sus espaldas, Sera se giró y vio a la demonio justo frente a Emily, lo que la hizo retroceder de un salto. Mi bebé. Solo para ser jalado hacia adelante cuando Kusina los abrazó a ella y a Naruto. La madre ni siquiera pareció notar la presencia de la pobre niña mientras la levantaba del suelo y le rozaba la mejilla con la de Naruto. Mamá estaba tan preocupada por ti.
Me alegro mucho de que estés bien. Mamá. Respondió Naruto, llorando a mares mientras abrazaba a Kusina con todas sus fuerzas. Más de un ángel no pudo evitar arrullar un poco ante el dulce reencuentro, aunque fuera un poco incómodo con Emily atrapada en medio. Oh, no volveré a perderte de vista. Jamás, jamás. Exclamó Kusina con lágrimas en los ojos, entre sollozos de alegría. Señora, qué tierno, pero quizá podría, y no me está oyendo, se dijo Emily con una risita tímida mientras madre e hijo seguían abrazándose y acurrucándose. Sí, esto va a tardar, dijo Bee con un suspiro divertido mientras se acercaba a Sera, con los brazos cruzados y la barbilla apoyada en la palma de la mano superior. ¿Qué tal, jefa? ¿Aún tienes ese poste enorme de 3 metros donde no da el sol? Belcebú, veo que los siglos no han cambiado tu crudo sentido del humor, dijo la Serafín con tono seco, frunciendo el labio con disgusto cuando el glotón la delató. Reprimiendo el impulso de regañar al pecado por hablar con malicia, Sera simplemente volvió a la escena. Su ceño se acentuó cuando la pelirroja comenzó a caminar de vuelta al portal con Naruto y Emily detrás. Tienen que parar. No, yo digo que los dejes tranquilos, de todas formas no podrán hacer mucho hasta que se calmen, dijo Bee antes de señalar con el pulgar al joven Serafín mientras hablaba. Además, puedo sentir la desconfianza que esa pequeña belleza siente por ti y por todos los demás desde aquí. Un tiempo lejos le vendría bien, para que se tranquilice. Algo que a ti también te vendría bien, por lo que sabes. Siempre fuiste el mejor leyendo a la gente, Belcebú. Murmuró el ángel anciano en voz baja, logrando que el demonio abeja zorro asintiera con una sonrisa burlona. Es lo que hago. Todavía observando al trío, Sera vio como Kusina finalmente pareció notar la presencia de Emily y la decepcionó. Observó cómo la pareja empezaba a hablar, con Naruto interviniendo de vez en cuando, aún aferrado al pecho de su madre. Sera no estaba segura de que, aunque parecía seguro, ya que la pelirroja volvió a abrazar al joven Serafín, esta vez intencionadamente. Mientras hablaban, Kusina creó otro clon que se acercó a ella y a Bee, mientras que el original le hizo un gesto a Emily y luego al portal, que seguía activo, mientras hablaba. Por un instante, la blanquita pareció dudar, mirando a Sera por reflejo, como si pidiera su aprobación en silencio. Sin embargo, en cuanto sus ojos se cruzaron, la mirada de Emily se endureció antes de apartar la mirada y asentir a Kusina. Sera sintió que el corazón se le encogía en el pecho al ver a la chica irse con la pelirroja, desapareciendo por el portal sin siquiera mirarla 2 veces. Bueno, el ángel salió de sus pensamientos cuando el clon de Kusina se aclaró la garganta para llamar su atención. Me prometiste respuestas. Bien, síganme. Fue todo lo que dijo mientras guiaba a los 2 demonios hacia la ciudad. ¿Podemos parar a comer algo por el camino? Me acaban de extirpar medio hígado y me vendrían muy bien unas calorías extras. Mientras tanto, Great Rink, en un pequeño apartamento de Rappa City, una ciudad repleta de gánsteres, una bombilla solitaria parpadeaba débilmente en el techo, iluminando apenas lo suficiente. Bajo su tenue iluminación, se podía apreciar que el apartamento en sí estaba destartalado, por decirlo suavemente. Las paredes estaban cubiertas de agujeros de bala, moho y diversas manchas de dudosa procedencia, mientras que el papel pintado estaba desprendido casi por completo. Las tablas del suelo parecían estar sujetadas a duras penas con abundante cinta adhesiva y chatarra. Un hedor nauseabundo impregnaba el aire constantemente, apenas aliviado por un viejo y desgastado ambientador en un rincón. Los únicos muebles a la vista eran una mesa de madera con patas de bloque de hormigón sobre la que reposaba una botella de vino caro, un mueble de televisión con una vieja pantalla plana encima y una silla inusualmente lujosa. En esta última estaba sentado un tal Andre Altus, el hermano mayor de Estella, con un aspecto tan deteriorado como su residencia. Su antaño impecable y brillante plumaje estaba ahora cubierto de mugre y suciedad, con varias deformadas o directamente desaparecidas. La ropa de diseñador fue reemplazada por una sencilla túnica andrajosa que se ceñía con delicadeza a su delgada figura. Una copa de vino rota reposaba en una mano. Sus uñas, antes perfectamente cuidadas, arañaban la superficie al sostenerla temblorosamente. Sus ojos estaban fijos en la televisión mientras un informe de noticias mostraba la absoluta devastación que solía ser Pentagram City. Siguen llegando informes de quienes se encuentran en la ciudad, pero el consenso general parece ser que la culpable de este desastre no es otra que Kusina Uzumaki, la enigmática y misteriosa dueña de Whirlpool Corporation, dijo Katie Killjoy, hablando con un extraño momento de total seriedad mientras la transmisión la mostraba en un nuevo estudio.
Aún no hemos encontrado ninguna grabación, pero siguen llegando testimonios de testigos que afirman que la muy loca apareció, confinó la ciudad y empezó a destrozarla. Lo más impactante es que aparentemente se enfrentó a todos los exorcistas ella sola, y además ganó. En cuanto al motivo, la única información que tenemos son algunos testimonios de ella exigiendo la ubicación de su hijo. ¿Qué? La pantalla se oscureció con un clic, mostrando el reflejo de Andrealpus mientras sostenía el control remoto con los ojos llenos de miedo. Oh, no, esto no está bien. Murmuró en voz baja. El control remoto se le cayó de las manos y cayó al suelo, y la copa de vino se le unió poco después. Unos segundos después, metió la mano en su bata y sacó un elpone, marcando frenéticamente con dedos temblorosos y acercándolo a su oído. Click a Andy, me preguntaba cuándo llamarías, supongo que vi las noticias, dijo una voz distorsionada jovialmente a través del teléfono. Claro que he visto las noticias. Las dan en todos los canales. Gritó la realeza deshonrada al teléfono. ¿Qué demonios es esto? Dijiste que si te ayudaba, esa zorra estaría muerta. Ay, querido Andy, ¿dije eso? No recuerdo haberlo prometido especialmente. No me vengas con eso, bastardo, teníamos un trato, maldijo Andrealpus. Te di acceso al depósito del conocimiento esotérico de Goetia y al volador encantado para atraer a los exorcistas y, a cambio, te aseguraste de que esa perra muriera esta noche. Ese era nuestro acuerdo. ¿De verdad? Porque, si mal no recuerdo, el trato era que yo me asegurara de que tus problemas financieros actuales ya no fueran un problema, algo que estoy a punto de cumplir ahora mismo gracias a un nuevo amigo. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó el demonio aviar con enojo, sin darse cuenta de que una sombra comenzaba a levantarse detrás de su silla. Deja de hablar con acertijos de una vez y dame una respuesta directa. Bueno, está bien, si así lo deseas. El tono jovial de su voz se volvió repentinamente más sombrío cuando una risa sádica resonó en el oído de Andrealpus. A partir de hoy, el dinero será la menor de tus preocupaciones. Una mano robótica, medio cubierta de pelaje amarillo podrido, surgió de entre las sombras y agarró el cuello del Goetia por detrás. Sus ojos se desorbitaron y dejó escapar un jadeo ahogado al ser alzado en el aire. Normalmente te mataría y ya está, pero tu poder innato podría seguir siendo útil. La voz al otro lado del teléfono continuó mientras Andrealpus se giraba lentamente para encarar a su agresor. Sin embargo, trabajar contigo se ha vuelto tedioso, así que le hice una pequeña excepción a mi nuevo compañero para que pudiera recolectar ese poder. El demonio de plumas blancas y azules emitió un gruñido de horror al encontrarse frente a una monstruosidad mecánica, carnosa y de aspecto aterrador, mitad hombre, mitad conejo. Unos brillantes ojos amarillos lo miraron fijamente mientras la criatura ladeaba la cabeza con curiosidad, como si lo estuviera observando. Andy, saluda a William Afton, o como prefiera que lo llamen ahora. El cuerpo de la criatura crujió y crepitó antes de abrirse lentamente, revelando que su interior estaba hueco, salvo por varias púas grandes y cuchillas giratorias. Ah, y el cadáver mutilado y medio descompuesto de un diablillo que cayó al suelo con un estruendo espantoso. Springtrap. Todo lo que Andy pudo hacer fue dar un grito ahogado de terror antes de que las luces se apagaran, sumiendo el apartamento en una oscuridad total. Omake. Whirlpool Combat Emily vs será parte 2. Ganadora Emily, Será se tambaleó hacia atrás con sangre dorada rezumando de varias partes de su cuerpo mientras Emily permanecía frente a ella con una mirada de tristeza y enojo. Acaba con ella. Con lágrimas en los ojos, Emily juntó lentamente las manos, que brillaban con una luz divina. Ese brillo se transformó rápidamente en una esfera brillante de energía azul pura, más grande que su propia cabeza. Lo siento, Será. Será solo pudo parpadear mientras su aturdimiento desaparecía a tiempo para ver la bola de magia sagrada condensada golpear su pecho y detonar en un destello de luz cegadora. Una vez que se despejó, Emily quedó parada frente a un cráter humeante. El único rastro que quedaba de Será era el halo roto que yacía entre las cenizas humeantes. Cayendo de rodillas, una lágrima resbaló por la mejilla de la niña mientras inclinaba la cabeza solemnemente. Nunca quise nada de esto. Emily gana, victoria impecable, fatalidad, fin de Omake,